Y vamos a hablar de un tema que no deberíamos hablar, pero todos los años hablamos. No me gusta hablar de esto. Infortunadamente hay que hacerlo. En esta época se queman niños. En esta época existen lesiones por pólvora, por algo que no debería existir y sigue existiendo. Y lo contamos porque es nuestra obligación hablar de un tema del que no quisiéramos hablar. Y Dayan tiene una nota. Dayan, buenas noches. Santiago, muy buenas noches para usted y para todos los oyentes. El Instituto Nacional de Salud informó el día de hoy que hasta la fecha se han presentado 135 quemados, aunque se ha reducido la cifra en un 48% en comparación a los datos del 2013, en donde se reportaron 224 personas quemadas. No es un hecho alentador. Este es un hecho lamentable del que tenemos que hacer conciencia, y es que de los 135 casos reportados hasta el momento, el 46% corresponde a menores de edad. Las zonas anatómicas más afectadas son las manos, con 77 casos registrados hasta el momento, y la cara, con 26 casos. Las quemaduras de segundo grado representan el 50% de todas las quemaduras, y el 61,3% de los quemados presentaron una extensión menor o igual al 5%. Para profundizar sobre este tema nos acompaña a esta hora de la noche el doctor Jorge Ernesto Cantini. Él es el jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital San José, quien ha visto de primera mano cómo es el tratamiento para una persona que ha sufrido lesiones por quemaduras de este tipo. Doctor Jorge Ernesto Cantini, buenas noches y bienvenido a Sanamente. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Dañan. Buenas noches a todos sus oyentes. Doctor Cantini, esta es la oportunidad que podemos aprovechar para hablar de prevención, para hacer conciencia acerca de este tema, porque aún falta el 24, falta el 31 e incluso el 6 de Reyes, que también son fechas que registran casos de quemaduras. ¿Cuál es el panorama que usted conoce hasta el momento? A ver, es muy triste que todavía se sigan presentando quemados, a pesar de las múltiples campañas que se hacen a nivel de la Secretaría de Salud, de la Fundación del Quemado del Hospital Simón Bolívar y de todas las instituciones para que no haya cero quemados. Ya se sabe, la pólvora está prohibida, ya se sabe que solamente la deben manejar expertos en pirotecnia, que siempre debe estar presente el cuerpo de bomberos cuando se van a hacer este tipo de espectáculos, y de que cualquier niño y cualquier adulto va a ser una persona imprudente frente al manejo de estos elementos, y que generalmente terminan quemados por esa misma razón. Y lo triste es que los papás estimulan a los niños a que usen estos juegos pirotécnicos como signo de hombría, lo cual pues es simplemente es un signo de responsabilidad, nada más, ¿sí? Ojalá no hubiera ningún quemado en Navidad. Claro. El mayor problema que se presenta es que los niños y los adultos se van a quemar siempre la cara y las manos. Las manos, cuando es pólvora que estalla, se acompaña de pérdida de parcial o total de dedos. Y lo mismo pasa en la cara. Y a veces hay quemaduras a nivel de los ojos con secuela de ceguera. Entonces son situaciones muy tristes. Se le ha advertido a todo el mundo que no lo maneje, que es una imprudencia hacerlo, pero todavía lo vemos, porque hace parte de nuestra cultura irresponsable el manejo de estos tipos de elementos. Doctor, y en lo que usted ve en su consulta diaria, en la atención que presta a las personas que sufren este tipo de accidentes por ser irresponsables principalmente, ¿cuáles son las principales edades afectadas? Diferentes edades, desde niños muy chiquitos que les ponen las luces de bengala y ellos por curiosidad terminan cogiendo la parte incandescente de la luz de bengala, hasta los más mayorcitos que los ponen a tirar voladores y a quemar pólvora esta que tiene que estalla, y muchas veces ellos no tienen la prevención de soltar los voladores o de soltar estos elementos que se deben lanzar, los buscaniguas y todas estas cosas que se utilizan, y les estallan las manos, y entonces vienen las lesiones importantes, como le decía, con pérdida de dedos, ya sea en forma parcial o en forma total. Son pacientes que tenemos que hospitalizar, que les tenemos que hacer curaciones, que su tratamiento va a ser costoso y la recuperación se va a demorar entre 1 y 2 meses dependiendo de la profundidad de las heridas, y después
el proceso reconstructivo, porque hay pérdida de órganos que hay que reconstruir para devolverles la apariencia a los pacientes. Ellos van a perder parte de la nariz, o parte de la oreja, o parte del labio, de los párpados, o los mismos dedos. Y entonces hay que tratar de devolverles el aspecto que ellos tenían antes de estas pérdidas. Es un hecho lamentable, como lo mencionábamos al inicio de esta entrevista. Hablemos del tipo de quemaduras, qué características tienen y cómo se pueden reconocer. Generalmente la pólvora produce quemaduras profundas, no quemaduras superficiales, porque el contacto es más prolongado. Si es por una luz de bengala, va a producir quemaduras de segundo o de tercer grado. Las de segundo se van a distinguir por la formación de flictenas o ampollas, y las de tercer grado por un blanqueamiento de la piel, porque se produce una quemadura profunda. Y si es por estallido, además de la quemadura, va a haber explosión y apertura de las heridas de la piel por la misma lesión de impacto que tiene este tipo de pólvora, con pérdida de estructuras. Y entonces, de acuerdo a la cercanía de la cara o de las manos, pues se van a producir la gravedad misma de este tipo de lesiones. Y las quemaduras en este tipo de accidentes siempre van a ser profundas. Aunque es algo que no debería pasar, ¿qué debemos hacer frente a una quemadura? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Tratar de aislar a la persona de la fuente que está produciendo la quemadura, en este caso la pólvora, sin tratar de arrancar la ropa, porque la ropa o los elementos que en ese momento, guantes, etcétera, se pueden adherir a la piel. No se debe arrancar. Se debe humedecer con agua fría o colocar hielo para disminuir la temperatura y trasladar al enfermo a un sitio hospitalario, ojalá de segundo o de tercer nivel, lo más pronto posible, para que se le pueda comenzar a hacer el tratamiento adecuado al paciente. No son quemaduras que se puedan manejar en un consultorio o en un centro de salud, sino en una zona de urgencias, en una unidad hospitalaria, ojalá de segundo o de tercer nivel. Y de acuerdo a la extensión, pues habría que buscar manejarlo en una unidad de quemados. En nuestro medio, pues las unidades de quemados van a estar en el Hospital de la Misericordia o en el Hospital Simón Bolívar. Usted mencionaba que la recuperación dura entre 1 y 2 meses, aparte del tema de la reconstrucción de órganos. ¿Qué cuidados especiales se deben tener durante esta recuperación? El tratamiento de este tipo de pacientes va a atender a que les podamos proveer una cobertura cutánea lo más rápidamente posible para aislar las heridas, y una vez se logra esto, se va luego a comenzar el proceso de maduración de las cicatrices y el proceso de reconstrucción de las heridas, que se va a hacer por etapas, ¿sí? Digamos que va a haber un manejo de urgencia inicial en el cual se va a tratar de limpiar la quemadura, asearla y cubrirla para que cicatrice. Eso es lo que se va a demorar entre 1 y 2 meses. Una vez se dé este periodo, comienza un manejo de las cicatrices para tratar de devolverles el trofismo, o sea, es la suavidad, la tersura, que no haya bridas a la piel. Y una vez esto se logra, se hace el proceso reconstructivo definitivo, iniciando por medio de una cirugía grande, en la cual se va a tratar de reconstruir el órgano, los órganos perdidos, con seguida de una serie de cirugías pequeñas para ir definiendo y puliendo la reconstrucción a que haya lugar. Ahora, si hay articulaciones o zonas de pliegue afectadas, de acuerdo al proceso de cicatrización y al crecimiento, y si se trata de un niño, probablemente mientras tenga su proceso de desarrollo va a necesitar procedimientos reconstructivos, porque esas bridas o cicatrices van a impedir el adecuado desarrollo del crecimiento del paciente. Hablemos también de la hospitalización. Sabemos que la hospitalización por estos hechos es bastante costosa. Claro.
¿Cuánto tiempo dura un paciente hospitalizado? Me imagino yo que también es dependiendo del grado de gravedad. Depende de la gravedad, pero en promedio un paciente quemado, si inicialmente de acuerdo a la extensión entra a una unidad de cuidado intensivo, podemos estar hablando de que diariamente le puede estar costando a la institución entre 1 y 3 millones de pesos diarios, ¿sí? Y de acuerdo al tipo de evolución y a los tratamientos especiales que se pueda hacer, pues este tipo de tratamiento va a ser mucho más alto, ¿sí? Entonces, por una decisión imprudente, podemos perder órganos, alterar la vida y la calidad de vida de una persona, además de gastar una cantidad ingente de recursos en recuperar esa mala decisión de haber dejado jugar a alguien con pólvora. Lo que usted dice es muy importante porque además son personas que quedan con secuelas de por vida. De por vida, exactamente. Doctor, hagamos recomendaciones, últimas recomendaciones y un llamado de atención a todos los padres o personas en general que no han hecho conciencia del tema. Primero, que cuando quieran ver espectáculos, asistan a los espectáculos de pirotecnia que se ofrecen en los centros comerciales o que ofrece la misma alcaldía de las diferentes zonas de Colombia, que son juegos pirotécnicos que se van a manejar en forma controlada y sin ofrecer peligro. Segundo, que se denuncien las ventas clandestinas de pólvora, porque esas son las personas irresponsables que están causando este tipo de lesiones. Tercero, que no se deje manipular a los niños ni a los adultos pólvora, que se insista en eso, porque la gente hasta que no le pasa, no se da cuenta lo vulnerable que es. Y cuarto, que en caso de presentarse un accidente, se acuda a un centro adecuado de atención, o sea, un centro hospitalario de segundo, de tercer nivel, en el cual se pueda prestar la atención de urgencia inmediata y de allí pues pueda ser fácilmente remitido en caso necesario a manejo en una de las unidades de quemados que contamos en cada una de las ciudades. En el caso nuestro de Bogotá, pues tenemos a nivel del Hospital de la Misericordia y a nivel del Hospital Simón Bolívar. Este último punto es muy importante porque hay personas que definitivamente no hacen conciencia. Si se llega a presentar este hecho, es importante asistir al médico. Ya el gobierno nacional ha avisado que los padres que permitan a sus hijos el uso de la pólvora y estos llegan a sufrir algún inconveniente, hay bienestar familiar de por medio. Sin embargo, también está de por medio la vida de su hijo. Así que lo más importante es asistir a urgencias. Sí, señora. Bueno, doctor, muchísimas gracias por todas sus recomendaciones. A usted por haberme llamado. Que tengan feliz noche. Y no podemos dejar de repetir estas cifras porque son hechos inauditos, es algo que no debería pasar teniendo en cuenta las múltiples campañas que se hacen cada año al respecto de este tema. Estas son cifras del Instituto Nacional de Salud hasta el día de hoy. Se han presentado 135 quemados, lo que significa una reducción del 48% en comparación con el 2013, cuando se reportaron 224, pero no se puede bajar la guardia. Hay personas que mezclan el alcohol con el manejo de la pólvora y se la dan a los niños. Eso es un acto irresponsable que le puede costar la vida a un niño, a un padre, a una persona que no es consciente de lo que está haciendo. Estos casos registrados tienen que ir disminuyendo. Todavía nos falta el 24, el 31 y todas las festividades que vengan aquí en adelante, todas las fiestas que vamos a tener en nuestro país. Así que es el momento de hacer conciencia para que cuando se termine este año no haya ni un solo quemado más. Bien, otra vez lo hicimos, hablamos de lo que no nos gusta, pero nos toca hablar. Sin embargo, es importante saber para que no nos pase, y nos sigue pasando, para que no nos pase.